Hoy vamos a conocer la ciudad de San Luis Potosí, México. Aquí dice que es la plaza de armas. ¿Será que hay cañones o algo como en otros lugares? Mira qué bonito representa esto, la fauna aquí de esta parte del país. Y esto es la famosa iglesia que dice que es hecho de oro. No, pues hecha de oro. Eso no, es otra. Dicen que la de San Agustín. Pero vamos a ir a ver si es verdad. En esta plaza hay un montón de personas bien tranquilos, también un montón de puestos donde venden cosas para los niños y hay una estatua de un señor con palomas. A ver qué significa esto. No tiene nada que explica. Es la primera ciudad donde hay extranjeros que hemos visto. En Monterrey unos cuantos, pero se ve que aquí es una ciudad muy turística internacionalmente. Aquí estamos entrando a un sector con un edificio muy colonial. Hola, ¿vende periódicos, amigo? ¿Cuál querías? La más popular de México. Sí. Reforma. ¿La Reforma? Ok, eso vamos a comprar. ¿Cuánto cuesta, amigo? 35 pesos. 35 pesos. Está cara los periódicos en México, pero tal vez significa que son muy bien hechos. Ok, vamos a ver. Hay problemas de carreteras en México, Juegos Olímpicos, inundaciones en algún sector de México. Hemos visto que para los extranjeros que vienen aquí hay guías oficiales que los pueden contratar. Tiendas bien bonitas. Vamos a ver cuánto valen los zapatos aquí en la ciudad. Desde 199 a 450. Tenemos demasiado hambre. Vamos a buscar algo para comer. Yo creo que aquí es una tienda de papas fritas. Todo el mundo está comiendo papitas de aquí. Vemos que hay mucha gente aquí. ¿Qué será? Yo creo que estos son pequeños comedores. Sí, mira, hamburguesas, tortas, burritos de chicharrón a solo 15 pesos. ¿Será que son súper pequeños? ¿Cómo será posible eso? ¿Cómo se llama este instrumento? El acordeón. Y hoy andan tocando la música para la gente. Sí. Excelente. Y son aquí de San Luis Potosí. Sí. Wow. Y un saludo para los amigos de Japón. ¿Qué quiere decir? Que manden cosas para acá, para México. Excelente. Gracias, gracias. Bueno, vamos a comer algo aquí. Vaya, una torta jamón con aguacate. Así, enchilada con todo. Bueno, mi gente, ya llegó la famosa torta. El aguacate no lo veo, pero aquí abajo, ¿eh? Es que la torta es muy diferente a la torta que comimos en Reynosa. Hasta el pan es diferente. Eso me gusta bastante. El pan está súper rico. Vamos a ver esto. Muy ácido. Estamos viendo que las cosas son más baratas aquí que en el norte de México. Ahora llegó las enchiladas. Es muy diferente con el concepto de enchilada de Honduras. Esto parecen como pastelitos o tacos mañaneros, como dicen, creo. Una orden trae 1, 2, 3, 4, 5 enchiladas. ¿Será que dicen enchiladas porque se enchila con esto? Vamos a ver qué tal de picante es. Está bueno. No tiene mucho adentro, la verdad, pero la crema sí está buena. Como la mantequilla de Honduras. Fíjate que yo pensé que esto era cebolla, pero no es. Es como gelatinoso, como coco o algo, pero no es coco. Cuellitos de puerco, Cuellitos de puerco son. Qué interesante. ¿Cuánto sería, amigo? Ya comimos, aunque sí, todavía tenemos espacio para más, va. Mira, aquí hay un puesto con chingos japoneses, el famoso Doraemon, más productos de Japón, Pokémon. ¿Cuánto cuesta una cuadra de esto, amiga? 30 pesos. Súper el precio. Leeré por donas de la madre ahí. Sí, son inmensos. ¿Cuánto vale la dona, amiga? 14. Ahí está. Y son grandes, ¿va? Bueno, gracias. Está bueno, no es demasiado dulce, está bueno esto. Es el KFC aquí en San Luis Potosí. Pero miércoles se ve que hay promoción. 229 y 109 por esas combos ahí. Sí se ve como igual de precio de Honduras. Más productos de Japón. Sí se ve que a la gente le gusta ya la cultura asiática bastante aquí. Aquí también está el famoso elote loco. Eso lo hemos visto en todas las ciudades. Bueno, yo creo que estamos entrando ya al sector de mercados. Ya pasamos la área turística, ahora es el área de compras. Una cubeta misteriosa. Parece que es como un yogur con frutas. Y sí, ya se ve que totalmente hemos salido del sector colonial. Ya estas son estructuras más normal. Aquí están escuchando una canción hondureña del artista KK. Mucho gusto. Hemos visto en YouTube. Sí, lo estamos viendo en YouTube. Que está Gracias, haciendo un gracias. reto. Desde Reynosa venimos. Hasta Honduras, ¿va? Hasta allá vamos. Ahorita estamos casi por la mitad, amigo. Desde aquí, Sí. ¿sabes? Aquí en San Luis.
No, yo vivo aquí en San Luis, pero soy de Honduras. Ah, ¿en serio? Sí, soy de Pucha. Honduras. Excelente. Sí, Un sí. saludo a los amigos de Honduras. Y un saludo para toda la gente en Honduras. Vemos que hay una estación de policía, Secretaría de Seguridad. Franklin, hablando de seguridad, ¿se siente seguro caminando aquí? Creo que en la mayoría de ciudades que hemos ido a México no hemos Tranquilo. sentido Sí. ese miedo de que nos van a asaltar o algo. Y mira, la policía de aquí de esa ciudad se visten así, será. 350 pesos para ese traje de la policía de San Luis Potosí. Más cosas de segunda. Ya estamos en una otra zona de la ciudad más humilde del centro. Una tortillería. Se ve que tiene buenas máquinas para hacer muchas tortillas. Franklin, ¿cómo comparas las tortillas de México y de Honduras? ¿Lo sientes que son diferentes? En la textura creo que son parecidas, tal vez el color que hemos visto tortillas. Tienen más negras, variedad de colores aquí. amarillas, azules. ¿Será que esto es el equipo local de San Luis Potosí? No sé si esto es la iglesia, ¿va? Sí, creo que sí. Se ve que bastante gente está vestido en ropa deportiva en esta ciudad. ¿Será que hay bastante gimnasio en el sector, Franklin? Pareciera que sí, ching. Hemos visto que las muchachas andan bien deportivas, bien relajadas, vestidas. ¿Qué será esto? Una calle un poco diferente, un montón de filas. Yo creo que es la calle de los bancos. Todos son cajeros automáticos e inteligentes los que venden aquí. Ya cuando la gente saca su pisto, ya pueden venir a comprar. Mira, aquí hay una plaza de tecnología. Sí, hay bastante puestos. Yo creo que esto es más grande de lo que vimos. No me recuerdo si era Saltillo o en Matehuala. Sí, normalmente como en Saltillo, Sí. algo que caracteriza estos puestos de la plaza tecnológica es que la mayoría hay muchachas bonitas, ¿va? Que te están atendiendo. Y aquí enfrente hay una librería con, mira, hasta animes de Japón. Aquí está, mi gente, es lo que quería. El libro de Luisito Comunica. Esto es la segunda, no sé si está la segunda, la primera también. ¿Tiene los dos libros de Luisito Comunica o solo la segunda? Dame la segunda parte. ¿Solo la segunda? Sí. ¿Cuánto es, amigo? Ah, perfecto. Gracias. Al contrario. Volvimos a la plaza. ¿Ese edificio qué es, señor? Es Palacio de Gobierno del Estado. Ah, aquí es para el alcalde y... Es para un gobernador. La Excelente. alcaldía es enfrente, es Palacio Ah, Nacional. esto es donde trabaja el gobernador y allá es el alcalde. Trabaja en diferentes edificios. Aquí el gobernador es más que el alcalde. Sí, supuestamente el gobernador tiene más poder que un alcalde. A ver, una estatua de una mujer con una cruz. Víctimas de feminicidio. Se ve que hay bastante feminicidio aquí. Franklin, veo algo muy interesante. Café Tokio. ¿Será que es un café japonés? Nos han dicho que aquí en San Luis Potosí toman su jugo de naranja en una manera muy peculiar para nosotros. Se ponen un huevo crudo dentro del jugo. Nos iban a dar casi una limonada porque no tenían el jugo, pero solo por nosotros prepararon ese jugo. ¡Wow! Díselo. Y ya, te lo tomo. Pura proteína. Pura proteína. Pero esto es algo, no es de Japón, ¿verdad? Porque es de Tokio. No. Toda la comida es típica de aquí de, Sí. de México. ¿Cómo llegó la idea del nombre de Tokio aquí? Lo que yo sé de la historia es que los dueños son... ¿En serio? ¿Y todavía siguen con vida o...? Sí. Bueno, aquí quedó el huevo abajo, flotando. Nunca he probado algo así. ¿De un solo o qué? ¿Todo? Ahí viene el huevo. Es puro Rocky, va. No tiene sabor el huevo, pero quedó trabado aquí. Quitó la yema. O tiene que masticar la yema o no, porque es puro líquido. Interesante. Aquí está, unos jugos. Hola amigos, ¿qué jugos tenemos aquí? Chanta. Puta. Cuéntanos un poco más de este jugo aquí. Es de una raíz japonesa. Hemos visto mucha influencia japonesa aquí en San Luis Potosí. Justamente atrás de nosotros también una tienda de productos de Japón. Y venimos de un café japonés. Y ahora una bebida japonés mexicana. Vamos a probar esto. Un color morado, vamos a probar. El jugo de taro. Súper dulce. No sabe tanto como a un raíz, pero es muy rico. Es como un jugo de caramelo. Está súper bueno. Gracias, man. ¿En serio? Gracias, amigo. A la cortesía nos dio el jugo japonés aquí en San Luis Potosí. Hey, aquí nos encontramos con otro youtuber. ¿Cómo es el canal? Chris, el de los lentes.
Sí, de Excelente. aquí de San Luis Potosí. Sí, Súper. cualquier cosa, si ocupas lentecitos, unos para correr, Gracias, ya me dices, ¿va? Gracias. Gracias, nos vemos. Se ve allá en el fondo un edificio, no sé si esa es la iglesia hecho de oro. Bueno, aquí está la Secretaría de Turismo. Vamos a ver si hay algún mapa o algo que podemos adquirir aquí. Y estamos conociendo la ciudad. Queríamos saber así. Ese fue un mapa que le dio a... Podemos tener una. Sí, este mapa que tengo es el mapa del Centro Histórico de San Luis Ah, Potosí. perfecto. Nosotros estamos justo aquí. Ah, excelente. El mapa te marca lo que son museos, restaurantes, incluso te marca baños y todo lo que necesites dentro del centro histórico. Excelente. En la parte de atrás del mapa aparece lo que es todo pues, San Luis sí, Potosí sí. y Soledad de Graciano Sánchez. ¿Aquí en el parque es donde tiene la feria o en todos lados? No, la feria potosina Ah. está de este lado. Toda Sí. la feria es gratis, la pensión. La entrada sí, incluso todos los juegos, conciertos, los que aparecen en el Teatro del Pueblo son gratis. Recuerda que va a estar Luis Miguel. Luis Miguel, el 25. Gracias. Gracias. Pueden Amable. escanear el QR y ahí les aparece todo. Ah, perfecto. Muy amable, gracias. Sí, muy amable. Y ya tenemos el map. Bueno, ya estamos en una otra plaza con muchas tiendas de celulares, todas las empresas, AT&T, Telcel, Movistar y qué bonito ahí arriba que será un bar y cocina mexicana. Aquí estamos en la área de restaurantes. Disculpe, eso es la famosa iglesia que es hecho de oro. Que tenía oro en sus paredes. Adentro. Ah, es adentro, no es por afuera. No, por afuera no. Pero esto es. Sí, es ahí. Sí. ¿A qué hora abren? Como a las 6. A las 6, 7. Qué interesante que también allá se ve que cierran ciertas calles para que la gente pueda caminar más tranquilo. Franklin, ¿cuántos europeos o así estadounidenses has visto turisteando el día de hoy? Entre 30 y 50, che, hemos visto bastante. Es la ciudad con más extranjeros hasta el momento. Mira el tamaño de esa maleta. Cuéntanos de esa maleta, amigo. ¿Es para viaje o...? Ojo, viaje. ¿Cuánto cuesta esa, amigo? 600. 6000. Ya entramos a un área un poquito más comercial, pero esto no es para los turistas, es para la gente que vive y quieren hacer sus compras. Mira, esta tienda tiene ropa de los mariachis. ¿Cómo se dice ese tipo de ropa, Franklin? Creo que son trajes de charro. Hasta los niños también se visten así. Sí. Acciones típicas, me imagino que sí. ¿Puede contarnos sobre ese tipo de traje que tiene? Traje típico de México. Sí. Normalmente los piden para niños de 4 años, que va a ser su presentación. O sea, ¿es para un cumpleaños o Sí, aquí en México se celebra pues la presentación de los 4 años. como para las mujeres de 15 años? Es algo especial. ¿Y cuánto cuesta un traje así más o menos? 2.300 a 3.200. Aquí para las hembras, también quinceañeros, lo que estamos aprendiendo a los 4 años celebran aquí en México. Estamos en el sector de los uniformes escolares. O sea, hay como 20 tiendas que venden lo mismo y se ve que yo creo que aquí hace frío, Franklin. Mira cómo tienen los suéteres. Bueno, aquí hay también hay una otra calle enfrente de una plaza, de una estatua. Aquí hay otro museo, Museo de Arte Contemporáneo. Otra tienda china, sí hemos visto como una 10. Esto de las tiendas chinas y productos chinos es bueno y malo porque obviamente los consumidores pueden comprar productos muy baratos, pero por ejemplo en Honduras la industria zapatera está colapsando porque los zapatos de China son más baratos que los zapatos que producen en Honduras. Wow, aquí sí hay otra iglesia súper grande, no sabemos el nombre, pero sí se ve que es muy majestuoso. Aquí hay un hotel con la bandera de diferentes países, incluso de Japón, Estados Unidos, para los turistas. Creo que vamos a ir acá porque dice que tiene comida potosina, a probar la comida de aquí de la ciudad. Miches, ¿qué es eso? Michelada. A 25 pelotas, bueno. Está buenísimo. Aquí estamos ya con el menú y los precios. Bueno, no sabíamos qué eran esas cosas, entonces pedimos todo. Aquí hay un plato que dice que trae de todo. Y el huastecada. También vamos a probar los tacos rojos con cecina, que es una clase de carne. Y Franklin tiene unas sorpresas para nosotros de esta sección. Bueno, nos ha traído una michelada estilo potosino. Vamos a ver qué tal la diferencia. Se ve que mira la cantidad de especies que tiene aquí. A ver si es picante esto. No, no es picante. Puro jugo de tomate. No se siente el alcohol, la verdad. Pero después, quién sabe. Sí, ahora viene la sorpresa, che. ¡Wow! Una caguama de Corona. Primera vez que hemos visto algo así. 4.5% de alcohol. Hoy sí vamos a celebrar nuestra llegada a San Luis Potosí. Con nuestra primera caguama de México. Que hoy estamos descansando. Yo voy a tomar un poquito. Primera Corona, ¿va? En México. No. Así, un brindis así.
Bueno, el dueño nos corrigió, dice que aquí la gente le gusta tomarlo así, desde la botella. Se siente más fuerte el sabor así. Acaba de venir un señor quien está vendiendo, mira, pulseritas. Dice que la familia entera pasa viajando el mundo y hoy está en San Luis Potosí. ¿Qué dijo que significa esa piedra, Frank? Una piedra ámbar que sale en la Ámbar. película de Jurassic Park. Sí. A ver si hay un mosquito aquí. Aquí tiene la sangre de un dinosaurio. Ok, aquí están los tacos, pero está enterrado de tantas cosas. Ni se lo ve. Y esta es la enchilada y los flautas. Gracias. Vamos a probar algo que se llama bocoles. Mira eso, parece como una pupusa color café con frijoles y algo verde. Parece como que es un cilantro. Supongo que lo echa así. Más frijoles. Sí, es como una pupusa. Vamos a probar la flauta con guacamole. Interesante, casi no tiene nada adentro. Sí, sabe bastante a tortilla. Ahí está el taco. Pero no es el taco de lo que conocemos. Un taco enrollado con queso, ensalada y lo que aprendimos que son cueritos de chancho. Está bueno. Y la carne de res, cecina. Calidad esto. Bueno, ya comimos y tomamos rico. Vamos a conocer una calle más. Estábamos leyendo en el restaurante sobre la historia de los japoneses que vinieron aquí hace más de 100 años a San Luis Potosí. Eran varias familias y se han quedado aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso la fusión de culturas, sabores de la gastronomía, como el chamoy, el jugo de taro. Hay una fusión de la cultura japonesa y mexicana bastante fuerte aquí en San Luis Potosí. Aquí atrás hay un cine, el estilo colonial, aquí en la ciudad. Y vende palomitas, se está moviendo y parece como una iglesia, pero no, es un cine. Bueno, estamos en un sector no tan lejos del centro, pero se ve un poco más de barrio. Más graffiti en la calle, menos gente. Pero supuestamente aquí hay un lugar muy famoso con una fusión de cultura mexicana con japonesa. Aquí, mi gente, es el primer made café que hemos conocido aquí en México. Un café estilo japonés y las meseras se visten en estilo japonés también. Y oiga, está tan lleno adentro que tenemos que esperar, hay una fila. Y sí, justamente en el internet habíamos leído de que a veces tiene que reservar una mesa de tanta gente que viene aquí. Bueno, ya tenemos el menú aquí bien amplio. Entonces vamos a probar unas bebidas japonesas. Aquí está también toda la comida, ramen, sushi, donburis, takoyakis también. Bueno, ya llegó las bebidas, me dijo popotes y no entendía qué era eso. Son pajillas aquí en México. Mira qué chido el color. Ay. Muy bueno, muy dulce. Y abajo tiene un gummy bear. Bueno, llegaron los takoyakis. Son prácticamente como panqueques redondas con salsa y diferentes cosas adentro. Normalmente es pulpo, pero aquí tiene varias sorpresas. Vamos a ver qué es lo que tiene la primera. Me tocó el pulpo. Hasta tiene la hojuela de katsuobushi. Se mueve, mira. Hojuela de pescado, se mueve. Está nervioso Franklin. Dice que va a probar algo que nunca ha probado, el famoso takoyaki japonés. Dije que era dulce. No es dulce. Cangrejo. ¿Le gustó? Muy bueno. Bueno, aquí en este restaurante también está la opción de poder jugar y tener una charla con una de las mates. Chin está jugando uno con Sayori. Ok, tú puedes primero si quieres. Yo voy primero. Vale, pues. Okay. Ya está empezando mal, Sayuri. Hago yo. Escucho como un acento curioso. ¿Es usted o viene de algo así? Hay que adivinar de dónde soy. Es que suena como colombiano. Colombiano, oiga. Soy japonés que vive en Honduras. Estamos conociendo todo el país desde Reynosa hasta Tapachula. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí en restaurantes? Yo ya llevo como un año. ¿Antes de esto ya le gustaba la cultura japonesa o hasta que empezó a trabajar aquí? No, bueno, siento que desde más joven me gustaba mucho. Ya conocía del lugar hasta que... Bueno, nunca había venido. Sí, Sayuri es mala, va. Nunca había venido hasta cierta ocasión que me gustó mucho el vestido. Y ya dije, ay, aceptan todavía trabajadores. Y ya me contrataron. Estábamos leyendo en internet de que hay bastantes japoneses aquí desde hace 100 años
y sigue viviendo en la ciudad y tiene negocios y... Sí han venido varios clientes de japoneses, pero vienen más que nada como de trabajo, vienen como de intercambio por empresas. No son los que viven aquí entonces. Ajá, no viven aquí como tal, entonces nos comunicamos más que nada en inglés o con Bueno, Sayuri me ganó, ella es la experta de uno aquí. ¿Sabes cómo abrió el restaurante aquí? Bueno, mis jefes son una pareja, a ellos también les gusta mucho la cultura. Y son mexicanos. Ajá, son mexicanos. Y aunque realmente no conozco la historia así completa, les invitaría a hablar con mis jefes, pero acaban de salir. Pero más que todo, ellos eran como una pareja mexicana que les gustaba la cultura japonesa y abrieron aquí juntos el restaurante. Entonces el restaurante. Sí, ya lleva funcionando, me parece, más de 10 años. Muchas gracias, Oishi, por darnos ese postre de cortesía y dice que va a haber un baile con el postre. ¿Gusta acompañarnos a hacerlo? Ve, yo también. Bueno, pues vamos a ver cómo es esto. Vamos a hacer con las Ajá. así. Oishikunari. Oishi kunari. Luego, moe, moe. Moe moe. ¿Quién? Pero sí, ¿para qué? 1, 2, 3. Oishi kunari. Oishikunari. Moe. Moe. ¿Quién? Gracias. Vamos a probar el postre aquí de Oishi. Con ese baile dio un buen toque. Está muy Oishi, está muy rico. ¿Y aquí qué será? Chocolate, ¿ah? Chocolate blanco. Bueno, me sentí en Japón. Mucha cultura japonesa aquí en San Luis Potosí. Vamos a ver si podemos ir a visitar el parque más grande aquí de la ciudad. Vamos a buscar un taxi o un Uber. Bueno, llegamos al parque Tangamanga. Costó unos 80 pesos en un Uber. Ahorita vamos a conocer uno de los parques más grandes del país. Adentro hay canchas de softball, de fútbol, hay museos. Hay un zoológico y está el parque japonés más grande de México dentro de Tangamanga. Aquí estamos y se ve que es enorme. Un mapa, 5 canchas de fútbol, cancha de béisbol, áreas de niños, también para los perritos. Aquí hay de todo. Se ve que aquí hay un área de niños, un ambiente muy agradable para la familia. Niños están muy alegres aquí. Y mira qué chido, una gran pista de patinaje. ¿Sabe dónde queda el parque japonés? Acá. Siguiendo todo este camino. Sí, gracias. Gracias. Es tan inmenso que hemos tenido que preguntar varias personas dónde está el parque japonés. Aquí a la izquierda creo que es el teatro de la ciudad. Creo que está cerrado porque no hay función hoy, pero qué tamaño esto. Mira, mi gente, creo que aquí es el parque japonés más grande de todo el país. Vamos a ver qué tal ahí. Tenemos 1 hora apenas. Estoy en casa, che. Me siento en casa ya en Japón. Todos los árboles, las lámparas, todo está en el estilo de Japón. E incluso esa área de descanso. Vamos a cruzar el puente. Sí, seguramente trajeron diseñadores de Japón. Se ve que sí, por todo esto aquí arriba. Aquí está una pequeña laguna. Vamos a ver si hay peces aquí. Está un poco oscuro para ver. Aquí hay más allá. Está cerrado, pero qué bonito. Y mira todo lo que tiene aquí. Nunca me imaginé que iba a sentirme en Japón estando dentro de San Luis Potosí. Bueno, queríamos ver las canchas deportivas en el parque, pero por la hora creo que estaban cerradas. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver este video. Adiós, goodbye, sayonara.